Entonces, ¿qué nos dice el presente simple? Esta de aquí es un video sobre el presente simple. Déjenme si me aseguro si es un video, si lo quieren ver en el tiempo libre. Y aquí tenemos la explicación. Entonces, el presente simple es un tiempo gramatical que utilizamos para expresar o hablar de acciones que tienen lugar de manera regular. En otras palabras, para hablar de rutinas, para hablar de cosas que pasan con cierta frecuencia, como yo trabajo de lunes a viernes, yo estudio de lunes a viernes, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que hago de manera rutinaria. O, por ejemplo, vivo en esa casa, I live in that house. Observen que vuelvo a utilizar in porque la casa es cerrada. She runs every day, corre todos los días, hasta que desaparece, listo. Entonces, ¿cuál es la estructura? Normalmente la estructura es el sujeto, o sea, la persona, más el verbo, más el complemento. Y observen que cuando estoy hablando de tercera persona, o sea, de he, de she o de it, no me confundan tercera con plural, no necesariamente. De hecho, tercera persona es singular, él, ella o eso. Entonces le agregamos S al verbo. She works in a factory, ¿cierto? He works in a factory. Y observen que si la palabra termina en doble S, no le agrego S, sino ES. Si termina en SH, también le agrego ES. Si termina en CH, igual. Si termina en O, igual. Si termina en X, igual. Y si termina en Y, antecedida por una consonante como la D o como cualquier consonante, entonces quito la Y le agrego ES. Observen que vuelve y pasa con volar, fly, por flies. Si en cambio termina en y antes de la Y tiene una vocal, solo le agrego una S, como pasa en jugar y pasa en quedar. ¿Listo? Si vamos a hablar de una oración negativa, lo único que tenemos que hacer es agregar el auxiliar don't o do not y el auxiliar doesn't o does not para tercera persona. ¿Por qué aquí es does y por qué aquí es do? Porque recuerden que si termina en O, le vamos a agregar ES como lo dijimos anteriormente. Y el not simplemente es la negación. Observen que si tiene doesn't, el verbo ya no lleva S, sino que el verbo lo dejamos normalito. Esa es una buena noticia, porque entonces ustedes solamente se tienen que preocupar de esto de agregarle S al verbo si estamos hablando en afirmativo. Si estamos hablando en negativo o en interrogativo, no hay necesidad. Observen que aquí digo yo no trabajo en una factoría o en una fábrica. I don't work in a factory. Y para una pregunta lo que hacemos es agregar el do o el does al principio antes del sujeto. Entonces quedaría do you work in a factory? ¿Trabajas en una fábrica? ¿Listo? Lo más importante de aquí es cómo se usa. Entonces el presente simple se utiliza para hábitos o acciones que se repiten. Esto es lo más importante. ¿Listo? Como rutinas. Por ejemplo, I have breakfast every day. Desayuno todos los días. Recuerden que habíamos visto que en inglés no se dice desayunar, sino have breakfast. O she plays tennis on Saturday. Entonces miren que aquí utilizamos porque estamos hablando de días de la semana. Entonces ahí vamos respondiendo poco a poco la pregunta que me hicieron mientras llegamos a la clase en la que vemos esto que se llama preposiciones. En este caso son preposiciones de tiempo porque estamos hablando de tiempo, ¿cierto? Que son días. Aquí on con días de la semana, on Saturday. Luego tenemos que también se utiliza el presente simple para afirmaciones, para cosas que siempre son verdad, que son irrefutables. Por ejemplo, the sun rises every day. El sol sale todos los días. O lions live in Africa. Los leones viven en África. De allá son, ¿cierto? Esos son verdades universales. Para para situaciones que duran un periodo de tiempo y que continúan aún en el presente. I live in Venice, vivo en Venecia, o they love opera, ¿cierto? Es algo que lleva así durante algún tiempo y todavía continúa, ¿cierto? Acciones que pasan, esta se tiende a confundir mucho y a mí me gusta mucho compararla con el español porque me dicen, es que sí ve, profe, que el inglés es muy difícil y yo les digo, venga, no. En español pasa lo mismo. En español también utilizamos lo que equivale al presente simple para hablar del futuro. Entonces aquí me dice acciones que pasan en el futuro, pero en un tiempo preestablecido, o sea, cosas que ya son planeadas. Por ejemplo, the piano lesson starts on Monday. Las clases de piano empiezan el lunes. Miren que inclusive cuando la traduzco, mantengo la línea de utilizar. Empieza es presente y estoy hablando del futuro, ¿cierto?
Tenemos clase el martes, porque hoy es jueves, la próxima es el martes. Tenemos clase el martes. Estamos hablando del futuro, pero estoy utilizando presente. Tenemos, we have class on Tuesday. Entonces, si ese es el caso en inglés, por ejemplo, si ustedes van a viajar ahorita que viene diciembre, no sé, van a ir a Bogotá, a Madrid, no sé, donde sea, para Navidad, se puede decir, se puede utilizar, perdón, el presente simple, porque es un plan ya preestablecido. Para instrucciones, first you fold the paper in half. Primero dobla el papel a la mitad. O you take your cash and then the credit card. Tomas el dinero y después la tarjeta. Para acciones que normalmente utilizarían el presente continuo con un verbo estativo. Esta, la verdad es que es muy, se las puedo profundizar cuando veamos el presente continuo, porque los verbos estativos son los verbos que no admiten ing. Entonces esta, para que no nos confundamos, dejémosla para el presente continuo. ¿Listo? Hasta aquí, yo sé que es mucha información, yo no estoy pretendiendo que ustedes se aprendan esto desde ya, pero lo que hemos hablado siempre, aquí estamos estudiando el idioma, no lo estamos adquiriendo. Entonces es muy importante que ustedes sepan que todo esto existe, ya saben que hay un porqué, ya saben que el presente simple tiene un para qué, se utiliza para hábitos o acciones que pasan con regularidad, para afirmaciones o cosas que siempre son verdad, para situaciones que duran sobre un periodo de tiempo, para acciones en el futuro que pasan en un tiempo preestablecido, o para instrucciones o con verbos estativos, que eso lo vamos a dejar para cuando veamos el presente. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? No. Ok, very good, guys. Muy bien.